Mientras usted busca Apocalipsis 3:11. While you look for Revelation 3:11. Este es el versículo base de la serie que he estado predicando. This is the base verse of the series we have been preaching. ¿Cómo se llama la serie? What is the series called? ¿Alguien se acuerda cómo se llama la serie? Does anyone remember what the series is called? Sí, yo vengo pronto. I am coming soon. Palabras del Señor Jesús. Words of Jesus. ¿Dónde encontramos eso? Apocalipsis 3:11. Where do we find it in Revelation chapter 3 verse 11? He aquí, está hablando Jesús. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Behold, says Jesus, I am coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown. Esto nos sirve para recordar This is used as a reminder que tenemos que estar preparados, listos, alertas, that we need to be prepared and alert. y que no debemos dejar que nadie nos tome, nos robe esa corona que Dios nos ha prometido a nosotros. And that we do not allow anyone to steal that crown that Christ has given us. Hoy estaremos observando más detenidamente en el mensaje de hoy. Today we'll be observing in the message. Vamos a detenernos un momentito para observar la 10ª generación, de cómo vivía la 10ª generación después de Adán y Eva. Today we are going to be stopping and taking a focus on the 10th generation after Adam and Eve. Esta 10ª generación This 10th generation que encontramos en las escrituras that we find in scripture es la generación en la cual vivió Noé. is the generation that Noah lived in. Muchos la conocen como la generación de Noé o la generación del diluvio. Many know it as a generation of Noah or the generation of the flood. 10 generaciones habían pasado desde Adán y Eva. 10 generations had passed since Adam and Eve. El mundo todavía no llevaba mucho tiempo de existencia. The world did not have much time of existence. La humanidad todavía estaba en sus primeros inicios. Humanity was still in its infancy. Pero ya en esta 10ª generación después de la creación de Adán y Eva, But now in the 10th generation after creation in Adam and Eve, la población parecía que se había olvidado de su creador, de Dios. the population had seemed to completely forget about their creator, God. Si leemos más detenidamente, And if we read a little bit slowly, nos encontramos que la Biblia describe a esta sociedad. we see that the Bible describes the society. Vemos de que la 10ª generación era una generación totalmente corrupta, We see that the 10th generation was completely corrupt, violenta, violent, y estaba llenando todas las partes donde se vivía en la tierra. and the whole earth was being filled with this corruption and violence. Las cosas estaban tan mal Things were so bad que Dios tiene que intervenir that God needs to intervene para que el hombre no desaparezca por el pecado, la maldad y la corrupción. so man does not get lost by wickedness, evil, and corruption. Y decide tomar una acción muy drástica. And he makes a drastic decision. Decide destruir la tierra con un diluvio. He decides to destroy the earth with a flood. Esta generación también era muy mala. This generation was very wicked. Pero en medio de esta corrupción, degeneración, maldad, But in the middle of this generational wickedness and corruption, Dios encuentra a un hombre God finds one man, fiel llamado Noé. faithful, called Noah. ¿Qué nos enseña eso? What does this Que teach Dios us? siempre tiene sus ojos sobre la humanidad. That God always has his eyes on humanity. Sus ojos están atentos sobre nuestras vidas. His eyes is attentive on our Y que lives. Dios siempre anda buscando un fiel justo para Él usarlo para su gloria. And God is always finding for one that is faithful and just to do his work. En esta 10ª generación Dios encuentra a Noé. So in this 10th generation, God finds Noah. Y la pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué hacía o qué hizo Noé para ser
separado o para Dios para ser señalado por Dios, decirlo, tú eres el único fiel. And we can ask ourselves the question, what exactly did Noah do for God to take notice of him? Al introducirnos en las escrituras, And introduced in Scripture, en Génesis capítulo 6, capítulo 7, encontramos de que se describe a Noé como en primer lugar como un hombre obediente. in Genesis chapter 6 and 7, it firstly describes Noah as someone who is obedient to God. En segundo lugar se describe como un hombre justo y perfecto. Secondly, it calls him just and perfect. Y antes de que cualquiera vaya a decir, pero como no había un hombre justo y perfecto, quien lo describe a Noé es el mismo Dios. And before anyone says, well, there's no one perfect, the one describing Noah is God himself. En tercer lugar, se describe a Noé como un hombre que tenía comunión personal con Dios. In third, it talks about Noah having a personal fellowship with God. De la manera clara en que se describe esa comunión, lo encontramos en el versículo 9 del capítulo 6, donde dice que Noé caminó con Dios. And in fact, we hear about this fellowship in Genesis chapter 6 verse 9, where it says he walked with God. En cuarto lugar, vemos que Noé fue escogido porque fue un hombre de fe. In fourth place, we see that Noah was chosen because he is considered a man of faith. Hebreos capítulo 11 nos enseña esto de la fe de Noé. Hebrews chapter 11 talks to us of the faith of Noah. Por eso es que Noé fue escogido en medio de una generación tan mala. That's why Noah was chosen within such a corrupted generation. Hoy quiero predicarles bajo el tema, Today I want to preach to you under the theme, como en los días de Noé. as in the days of Noah. Si pueden abrir un poco más la cámara para que los que nos están viendo, Let's go ahead and blow up this wide camera here. como la serie es Yo vengo pronto. The series is I Am Coming Soon. Hoy voy a predicar como en los días de Noé. And today I'm going to preach of as in the days of Noah. ¿Qué tiene que ver Noé con la venida de Cristo? What does Noah have to do with the coming of Christ? Para comenzar les diré que es el mismo Señor Jesucristo quien hace esta referencia. To start, I will say that it is Jesus Christ himself that makes this reference and connection. Hace esa referencia y enseña a sus discípulos y a las multitudes que lo estaban escuchando. He makes this reference as he's teaching his disciples and the multitudes that are surrounding them. Ahora, antes de él enseñar, de mencionar como en los días de Noé, Now, before he mentions as in the days of Noah, Jesús estaba enseñando acerca del rapto de la iglesia. Jesus was talking about the rapture of the church. Estaba enseñando acerca de los últimos días y el final del tiempo. He was talking about the last days and the end times. Estaba enseñando acerca de la tribulación, He was talking about the tribulation, la gran tribulación. the great Y tribulation. estaba enseñando acerca de su segunda venida que va a suceder después de la gran tribulación. And he was talking about his second coming that's going to occur after the great tribulation. Y es en esta enseñanza And it's in these que teachings Jesús está haciendo that Christ is doing que hace referencia a Noé. that he makes reference to Noah. Mateo capítulo 24, Matthew chapter 24, versículo 37, encontramos la referencia que hace Jesús. verse 37, we find this reference. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. But as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. Repito, I repeat. mas como en los días de Noé, But as in the days of Noah, así será la venida del Hijo del Hombre. so also will be the coming of the Son of Man. Este versículo nos enseña a nosotros This verse teaches us como una gran señal as a great sign de cómo serán los días antes de la venida del Señor. of what the times will be like before the coming of Christ. Pero a la misma vez este mismo versículo But at the same time, this very verse sirve como una advertencia a nosotros serves as a warning to us para estar preparados, to be prepared para que no nos coja por sorpresa so that we are not caught off guard or by cuando el Señor surprise Jesús venga a buscar a su iglesia. when Christ comes to take his church. Diga, ese mensaje Say, this message es para mí. is for me. Dígalo otra vez. Say it again. Este mensaje This message
es para mí. is for me. Una tercera vez. A Diga, third time, este mensaje this message es para mí. is for me. Basado en lo que acabo de mencionar, So based on everything that we just finished mentioning, quiero invitarles entonces I want to invite you now a que veamos juntos that we together look 7 características 7 characteristics de la generación en los días de Noé. of Noah's generation. 7 características es el de la generación en los días de Noé. 7 characteristics of Noah's generation. Porque si Jesús mencionó Because if Jesus mentioned de que como en los días de Noé, that as in the days of así Noah, será la venida del Hijo del Hombre. so will be the coming of the Son of Man, Y esto es para enseñarnos algo, and this is to teach us something, que mejor entonces ir a estudiar cómo eran los días de Noé. then we should go ahead and study how were the days of Noah. Y antes que usted diga, Now before you say, pero Noé ya quedó en el pasado. but Noah's in the past. Noé era del Antiguo Testamento. Noah was of the Old Testament. Ya Jesús vino, murió, nos restauró. Jesus already came, he died, and he restored us. Recuerde lo que recordemos lo que Jesús está queriendo enseñar. Let's remind ourselves what Jesus is trying to teach here. Primero que Él viene. First, that he's Y coming. segundo, cómo va a estar el mundo antes del tiempo de su venida para buscar a su iglesia. And secondly, how is the world going to be just before his second coming? Característica número 1. Characteristic number 1. En los días de Noé, In the days of Noah, la generación era como la nuestra. the generation was like ours. Ninguna diferencia. No difference. Tal vez en cuestión de tiempo y de año, pero la forma, lo que hacían, ninguna diferencia. Perhaps in appearance, but in the core of what was happening and what they did, there is no difference. ¿Cómo lo sé? How do I know this? La Biblia me lo enseña. The Bible teaches me this. Capítulo 24, Chapter 24, versículo 38. verse 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban ¿qué? ¿Quiénes estaban? ¿De quién está hablando? De la población, de los que vivían alrededor. For as in the days before the flood, and who is they were doing what? Eating and drinking. And who is he talking about? He is talking about the generation, the people that were there. Como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. For as in the days of Noah before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark. Yo quiero que entendamos algo. I want us to understand Lo que something. Noé estaba construyendo no era algo normal. What Noah was constructing was not normal. Lo que Noé estaba construyendo esa barca era para algo que ellos no estaban acostumbrados, no habían visto. What Noah was building the ark for was for something that they were not used to. They did not know. Yo no me explico si no habían curiosos en esa población para ir a preguntarle, Noé, ¿qué es lo que estás haciendo? Enséñanos sobre lo que estás haciendo. Clearly there was curious people in the population saying, Noah, what are you doing? Teach us, show me, what are you doing? De eso voy a hablar dentro de un momento, esa es otra de las características. And I'm going to be talking about that in a moment. That's one of the other characteristics. Pero la realidad es que la vida corrió normal hasta antes de cerrar la puerta del arca. But in reality, life was going on just the same until the very moment that God shut the ark. La vida se vivía normalmente. Life was lived regularly. De la misma forma, antes de que Jesucristo venga a llevar a su iglesia, el mundo estará viviendo normalmente sus días. And in the same way, up until the moment that Christ comes to pick up his church, the world will be living as everyday life. Y por eso es que los cogerá mucho por sorpresa. And that's why it will catch many by surprise. Y desafortunadamente dentro de esos muchos que él cogerá por sorpresa serán muchos que fueron a la iglesia y que sabían del regreso del rapto del Señor. And unfortunately, within many of those who are surprised will be people who came to church already knowing. Entonces la generación era como la nuestra. So the generation was just like ours. Característica número 2. Characteristic number 2. En los días de Noé, In the days of Noah, la generación era como la de Lot. the generation was like Lot's.
ahora las cosas están poniéndose más claras de cómo vivía la generación. Now, this should clarify a little bit more of how the generation was living. Si a usted no le llama la atención saber que antes de la venida del Señor el mundo estará viviendo como en los días de Noé, If it does not call to your attention or ring any bells that the days of Noah is going to be like the days before the coming of the Son of Man, yo creo que le puede llamar la atención conocer que esta misma generación, antes de que venga Cristo, then it should be a red flag that the same generation of Noah es comparada, is compared, el Señor Jesucristo la compara Jesus himself compares it to, con la generación de Lot. the generation of Lot. ¿Y cuál era la generación de Lot? And what was the generation of Lot? La generación de Lot a que hace referencia a Jesús. The generation of Lot, as Jesus gives reference, Está llamando la atención a las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde Lot se movía. he made specific reference to the cities of Sodom and Gomorrah where Lot lived. Y usted y yo sabemos And you and I both que know en las ciudades de Sodoma y Gomorra that in the cities of Sodom and fueron Gomorrah, destruidas, castigadas por la maldad y el pecado y la forma que vivían esas poblaciones de Sodoma y Gomorra. they were destroyed and punished for the wickedness in the city. Lucas capítulo 17. Luke chapter 17. Versículos 27 y 30 dice, aquí está la descripción, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, 28, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. So in Luke 17, verses 27 to 30, 27, speaking of Noah's generation, they ate, they drank, they married wives, they were giving in marriage until the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. Now here's the comparison. Likewise, it was also in the days of Lot. They ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they built. But on the day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Even so it will be in the day when the Son of Man is revealed. Ahora yo tengo que hacer una aclaración para que nadie se vea confundido aquí. Now I need to give a clarification so that no one leaves confused. Jesús no está hablando y yo tampoco estoy diciendo de que comer es malo. Jesus is not saying, and I am not confirming, that eating is wrong. Comer es bueno. Eating is very good. Saciarse con agua, con un juguito fresco, To satisfy de mango, yourself de with naranja, water or a little bit of juice está bueno. is good. Casarse es bueno. Getting married is good. Dios inventó el matrimonio. God invented matrimony. Por eso es que doy gracias a Dios por el matrimonio. ¿Cuántos hombres que están That's why I casados give dicen amén? thanks for marriage. How many men give thanks? Not many said amen, but okay. Y para los jóvenes que todavía no se han casado, And for the youth that have not yet gotten married, cuando se casen ustedes entenderán when you get married, por qué digo que you'll know why we say marriage is awesome. Jesús no está condenando la comida o la bebida. So Jesus is not condemning food and drink. Jesús no hace referencia a la generación de Noé y a la generación de Lot por eso. Jesus does not give reference to the generation of Noah and Lot for this reason. Lo que está queriendo explicar, darnos a entender es, What he's trying to explain and make us understand, la vida era vivida normalmente. life was just being lived as every day. Pero a la misma vez, But el at the same mundo time, estaba corrompido. The world was broken and corrupt. Sí, esta comparación de Jesús sobre como los días de Lot es un mensaje, un estudio por sí solo. This description and comparison of the days of Noah being as in the days of Lot could be its very own Bible study. Dios no destruyó Sodoma y Gomorra porque eran buenos. God did not destroy Sodom and Gomorrah just out of whim. Y no solo porque había gente que pecaban ahí. And not just because there were a few sinners there. No, la maldad era terrible.
No, the wickedness was terrible. Y esto nos lleva a la tercera característica de la generación de los días de Noé. And this brings us to the third characteristic of the generation of Noah. En los días de Noé la generación era mala, corrupta. In the days of Noah, the generation was evil and corrupt. Por eso es que Dios decidió destruirla. That's why God decided to destroy it. Vaya conmigo a Génesis, Go with me to Genesis capítulo 6. chapter 6. Cuando lo tenga, diga amén. When you have it, say amen. Génesis capítulo 6, vamos a leer varios versículos. Genesis chapter 6, and we're going to be reading various verses. Versículo 1. Verse 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, Now it came to pass when men began to multiply on the face of the earth. vamos a saltar hasta ahora al versículo 5. Now we're going to jump over to verse 5. Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿a qué? Al mal. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Parece que comían, bebían, se dormían, jugaban. So it looks like they ate, they drank, they slept, they played, Siempre pensando y con la intención de hacer maldad. always with sin on the brain. Corrupta, eso no es bueno. Corrupt, not good. Porque si tú dejas que la corrupción entre a tu corazón, Because if you allow corruptness to enter into your heart, vas a hablar corrupción. then you're going to speak corruption. Si tú dejas que la corrupción domine tus pensamientos, If you allow corruption to dominate your mind, te va a llevar a acciones corruptas. then it's going to take you to corrupt actions. Esa era la vida que llevaba la generación de los días de Noé. That was the lives of the people who lived in the generation of Noah. Una corrupción elevada al 100%. A corruption that was taken to 100%. Versículo 6. Verse 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. And the Lord was sorry that he made man on the earth, and he was grieved in his heart. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Y dice la parte final, pues me arrepiento de haberlos hecho. So the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth. And the last part says, for I am sorry that I have made them. La palabra griega para corrupta The Greek word for corrupt es ra'at. is ra'at. Se encuentra 11 veces en la Biblia. It's found 11 times in the Bible. Ahora, esta palabra ra'at proviene de otra palabra que es ra. Now this word ra'at comes from a compound word first being ra. Y se encuentra en más de 100 veces en las escrituras. And it's found more than 100 times within scripture. Y esta palabra significa And this word means mal, malo, maldad, desagradable, maligno. evil, bad, wicked, unpleasant, malignant. Que causa dolor, infelicidad, miseria. And it causes pain, unhappiness, and misery. A la misma vez podemos entender que es alguien de bajo valor, peor que cualquier cosa. And another way we can understand it is that it is something of low value, worse than anything. Y que siempre, como leímos en la escritura, constantemente está pensando en la maldad. And it was always, as scripture says, it was always on their minds in everything they did. Esa era la generación de Noé, That was the generation of Noah, una generación corrupta. a generation that was corrupt. Pregunto, y no tiene que contestarlo, pero usted piense esto. I'll ask you, and you don't have to say it out loud, just respond in your heads. ¿Cómo está nuestra generación ahora? How is our generation now?
¿Podemos decir que es una generación corrupta? Can we say it is a corrupt generation Donde a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. where they call good bad and bad good? Donde los jueces que se supone que deben de dar su juzgar con la verdad son comprados por el que tiene más poder. When judges, instead of judging with truth, are actually corrupted and changed by those who are more powerful. Donde donde la influencia y el dinero y las riquezas influyen mucho en lo que tiene que ver a las necesidades de la humanidad. Where money, power, and influence changes and goes against what humanity needs. Donde algunas veces aún las mismas buenas acciones detrás de ellas están fabricadas algo que no es bueno, pero se nos vende como algo que es favorecible para la humanidad. That the things that we know are not good, they go ahead and they market and they sell as though it is a marvelous thing. Estamos viviendo en esos tiempos. Are we living in those days? Pues Pablo le escribió a Timoteo Now Paul writes to Timothy y le habla sobre esta generación antes del Señor. and he speaks about this generation before the Lord. Segunda de Timoteo, 2 Timothy capítulo 3, versículo 3 al 5. Y describe a las personas de los últimos días. So in 2 Timothy chapter 3 verses 3 to 5, Paul starts describing the generation during the end times. Si leemos desde el primer versículo, le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. And if we read in the beginning of that verse, it says, and on the days before, the generation will be like this. Y en el versículo 3 And in verse 3, describe a esta generación de los últimos días. it describes this generation of the end times. Sin afecto natural, Unloving, implacables, unforgiving, calumniadores, slanderers, intemperantes, without self-control, crueles, brutal, aborrecedores de lo bueno, despisers of good, traidores, traitors, impetuosos, headstrong, infatuados, haughty, amadores de los deleites más que de Dios, lovers of pleasure rather than lovers of God, que tendrán apariencia de piedad, having a form of godliness, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. but denying its power, and from such people turn away. Porque toca tener cuidado. Because we need to be careful. Ahora, si tú puedes influenciarlos para lo bueno, Now, if you can influence them towards the good, búscalos, háblales, seek them, speak to them, preséntales el mensaje de la palabra. present to them the message of the word. Pero si sus acciones malas tendrán más poder sobre ti, te influenciarán a ti para sacarte de lo bueno, para introducirte a lo malo, a estos evita. But if their bad actions will influence you more and will cause you to stray away from God, then please evade them and run. Cuartas características de la generación de Noé. Fourth characteristic of the generation of Noah. En los días de Noé, la generación era arrogante. In Noah's day, the generation was arrogant. Pero no es lo mismo que mala, pastor. Oh, but isn't that the same as being bad? Sí, una persona arrogante es mala, pero la palabra en sí, arrogante, tiene una descripción precisa que debemos de entender. Yes, arrogant can be bad, but the word arrogant actually has a specific meaning that we need to understand. Al decir que era una generación arrogante, To say it is an arrogant generation, estamos diciendo que era una generación altiva, vanidosa, que no le importaba el mensaje aunque se le predicara la verdad. we are talking about a generation that is haughty, conceited, and they care nothing for the message being preached from God. Alguien que es arrogante Someone who is arrogant, y como está describiendo a la generación de sus días, and as the generation is being described from Noah's day, es alguien que no le importaba. is someone who doesn't care. Nosotros no necesitamos eso. We don't need that. No necesitamos que nadie nos venga y nos salve. We don't need someone to come and save us. Es más, una persona arrogante puede aceptar que está equivocado, pero su arrogancia no acepta cambiar. In fact, someone who is arrogant can know they're in the wrong, but be arrogant enough to know that they're not going to change. Mateo, Well, they don't have to.
Mateo capítulo 24. Matthew chapter 24. No pierda Génesis porque vamos a estar Don't viendo, lose Genesis. cambiando y regresando. We're going to be flipping back and forth. Mateo 24. Matthew chapter 24. Nuevamente Jesús está aquí hablando. Again, this is Jesus speaking. Leo la primera parte del versículo 38. I'll read the first part of verse 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose. For as in the days before the flood, they were eating, drinking, and marrying. Mire lo que dice ahora el 39. Now look at what verse 39 says. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. And did not know until the flood came and took them all away. So also will the coming of the Son of Man be. Usted me dice a mí So you're going to tell me que está mirando que se construyó un arca inmensa that he created a grand ark y que Noé no les habló a ellos diciendo qué era lo que estaba haciendo and Noah was speaking to them, telling them what he's doing, y a nadie le importó and no one cared por su arrogancia for their arrogance hasta que ya era demasiado tarde. until it was too late. Y ese es el problema con el arrogante. And that's the problem with arrogance. Como su arrogancia, aunque reconoce que está mal, no quiere cambiar. That in their arrogance, they know they're in the wrong, but they do not want to Y change. cuando en el momento que decide cambiar, ya es demasiado tarde. And in the moment they decide that they're going to change, it's already too late. Las consecuencias de su acción, de su arrogancia, le alcanzó. The consequences of their actions and their arrogance have already grabbed them. Y trajo consecuencias personales negativas a la persona. And it is negative personal consequences to that person. Segunda de Timoteo. 2 Timothy. Pablo también le habla a Timoteo sobre estas clases de personas en los últimos días. Paul also talks about this class of people in the end times. Volviendo al 2 Timoteo capítulo 3, Going back to 2 Timothy chapter 3, versículos 1 y 2. verses 1 and 2. Así también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. But know this, that in the last days perilous times will come. Verse 2, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Ellos no necesitaban ser salvos. They did not need salvation from anything. Pero todo cambió cuando comenzaron a caer las gotas de agua. But everything started changing when little drops of water started Ahí sí falling. comienzan a llorar. Now all of a sudden we start Ahí crying. sí fueron, Noé, ¿qué es esto? Now all of a sudden, Háblanos, Noah, please, explícanos, explain, ayúdanos. help us. Cuando el Señor venga a levantar su iglesia, When the Lord comes to take his church, muchos van a llorar. many will cry. Cuando se den cuenta When they realize que se quedaron por su arrogancia. that they stayed because of their arrogance. Característica número 5. Characteristic number 5. En los días de Noé. In Noah's day, Y si la arrogancia era mala y la maldad era mala, if wickedness was bad and arrogance was bad enough, esta también es mala. this one's just as bad. En los días de Noé la generación era indiferente. In the days of Noah, the generation was indifferent. Indiferentes a las advertencias espirituales. Indifferent to the spiritual warnings. Qué triste ver a alguien hundido en el pecado. It is sad to see someone who is buried in sin. Usted le habla la palabra You speak to them the word, y son indiferentes a ella. and they are indifferent to it. ¿Cuál es la diferencia entre la arrogante y la indiferente? What is the difference between the arrogant and the indifferent? Como dije, el arrogante sabes que está equivocado, pero no quiere cambiar. As I said, the arrogant knows they're in the wrong but does not want to change. La indiferente The indifferent es una generación que no le importa si se pierde. is a generation that doesn't care if they get lost. ¿Ha escuchado a alguien decir, oh, yo me voy con mis amigos, allá en el infierno nos vamos a gozar y vamos a hacer tremenda fiesta? Have you heard someone say, oh, me and my friends, we'll go to heaven, we'll have a party down there?
There ain't no AC. Oh, no, es que para qué vivir de esa manera, no, vamos a gozarnos, vamos a irnos, no importa, vámonos allá. No, why is it we have to live that way? We're going to go here, we're going to do our things, and we'll just meet each other over there too. No le importa. They don't care. Yo espero que no haya nadie aquí que no le importe. And I hope that there is no one here who does not care. Y si hay alguien aquí así, que le importa al final del mensaje y que entonces se arrepienta. And if there is someone there, I hope that you care by the end of the message and you come and repent. Esta generación indiferente no desea escuchar nada. That indifferent generation doesn't want to hear anything. ¿No hay grupos aquí en la sociedad donde no quieren escuchar el mensaje de la palabra de Dios? Are there groups in society now that don't want to hear anything about the Word of God? Es más, hay algunos que se han salido de los caminos del Señor y saben que la palabra de Dios es la verdad, pero son indiferentes, no les importa. But in fact, there are those who have separated from the walk of God and know the wrong and they still don't care. Porque, vamos a ver, la generación o el interés de Noé Because as we're going to see, the generation and the interest in Noah, estaba más interesada en el deseo de la carne. they were more interested in the desires of the flesh. Hebreos capítulo 11, Hebrews chapter 11, versículo 7, verse 7, nos habla de la fe de Noé. speaks to us of the faith of Noah. Y cómo él recibió la palabra que Dios le dio, la creyó, And how he received the word of God and believed it. tomó acciones de obediencia, Took actions of obedience. hizo lo que Dios le pidió hacer Did what God asked him to do. y lo recibió por fe. And received it by faith. ¿Usted cree que Noé sabía lo que Dios le estaba hablando cuando comenzó a hablarle de, te voy a hacer un arca? Do Noé? you think Noah knew exactly what God was talking about when he said, oh, we're going to build an ark? No. No. Hebreos 11:7, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa. El arca en su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo. Mire, por esa fe condenó al mundo. ¿Por qué? Porque la gente no quiso aceptar y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. By faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world. His very faith condemned the world and became heir of righteousness, which is according to faith. Indiferente. Indifference. El peligro con la indiferencia The danger with indifference es que tarde o temprano is that sooner or later, la indiferencia va a tornar el corazón duro indifference is going to cause the heart to get hardened. y ya no va a estar sensible a la palabra. And it will not be sensitive to the word. Es como se forma como un callo, como los callos que se nos forman. It's like when it builds a callus. Al principio, antes de los callos, ay, nos duele y somos sensibles al mover las manos, al coger algunas cosas. That before the calluses are there, our hands are more sensitive to things we touch. Pero después, But after, como no nos importa, ya no sentimos el dolor. it doesn't matter, we don't feel the pain anymore. La indiferencia hace eso con el corazón. Indifference does that to the heart. Sexta característica de la generación de los días de Noé. Sixth characteristic of Noah's generation. Y sí, ya voy a ir terminando. And I'm finishing up. En los días de Noé, la generación de Noé escuchó ampliamente el mensaje de arrepentimiento. In Noah's day, the generation widely heard the message of repentance. ¿Usted sabía eso? Did you know that? Te dirá, ¿dónde está eso en la Biblia? And you're going to say, well, where is that in Scripture? Gracias por preguntarme. Thank you so much for asking. Para ello le invito a que vayamos a Segunda de Pedro, For that, I invite you to go to 2 Peter, capítulo 2. chapter 2. Vamos a escuchar al apóstol hablar ahora de Noé y la generación de Noé y de los días de Noé y del diluvio. We're going to hear about the apostle himself speak about the days of Noah, generation of Noah, and the flood.
Segunda de Pedro capítulo 2. ¿Lo tiene? 2 Peter chapter 2, you got it? Versículo 5. Verse 5. Tampoco perdonó al mundo antiguo. Está hablando Pedro que Dios no perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé. ¿Y qué dice la última parte? ¿O no están allí conmigo? We need time. 2 Peter chapter 2, verse 5. Predicador de la justicia. Yo sé, estoy leyendo de la nueva, nueva versión internacional, pero ahí está, de todas formas. Dice de que si no perdonó al mundo antiguo, sino que lo guardó a Noé, pregonero de justicia. Pregonero es predicador. Un pregonero es una persona, un predicador. And speaking of God, Peter says, and he did not spare the ancient world, but saved Noah, one of 8 people, a preacher of righteousness, bringing in the flood on the world of the ungodly. Yo estaba leyendo de la nueva versión internacional, disculpen. He was reading from NIV. Noé, Noah, predicador preacher de justicia. of righteousness. Noé predicó más de 100 años. Noah preached for more than 100 years, Y ni uno se le salvó. and not one was saved. That's- Mire la maldad de la generación de Noé. And that speaks to the wickedness of the generation of De la Noah, indiferencia, de la arrogancia. of the arrogance and the indifference. No fue un solo mensaje de media hora. It wasn't just a single message of 30 minutes. No solo fue una campaña de un fin de semana o de unos meses. It wasn't just a camp on the weekend or a few months. No fue una campaña revival de que duró varios meses y que predicó la palabra todos los días. It wasn't just a tent revival where they was there for a few months preaching the word. Predicó más de 100 años y ni uno puso atención. He preached for more than 100 years and not a single one paid attention. Fue predicada la palabra de justicia, de verdad. The word of Ampliamente. justice and truth was preached. Así como en nuestros días. Such as in our days. Por eso que yo creo que la venida del Señor está más cerca que nunca. And that's why I believe the coming of Christ is closer now more than ever. Y yo creo que los medios de comunicación, las redes sociales han permitido que se acelere o que se cumpla la palabra de Dios. I believe that the forms of media have been able to accelerate the message getting across and his coming. Porque ahora llega por todos lugares, hasta en las montañas, donde tal vez algunos no tienen electricidad, o tal vez no tienen una casa, pero tienen un celular o un televisor, y llega el mensaje, la palabra a través de ellos. Because even those that live on the mountain, they may not have any kind of electricity, but they even might have a phone that has a connection to be able to receive the message. Capítulo 3 de Segunda de Pedro, vamos a seguir leyendo. Chapter 3 of 2 Peter. Pero ahora voy a leer en la versión nueva traducción viviente. Now para we're que going to sepan. be reading from the New Living Translation. Comenzando en el versículo, regresando al versículo 3 y 4, leímos el 5, vamos a leer el 3 y 4. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofarán y dirán, ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros antepasados murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. 2 Peter chapter 3 verses 3 and 4. Most importantly, I want to remind you that in the last days scoffers will come, mocking the truth and following their own desires. They will say, what happened to the promise that Jesus is coming again? From before the times of our ancestors, everything has remained the same since the world was first created. ¿Usted entendió lo que acabamos de leer? Are you understanding what we just finished Mire reading? cómo hacen referencia hasta el principio de la creación. Look at how they make reference even to the beginning of creation. Y no hacen ninguna diferencia. And there's no difference. Es lo mismo. It's the same thing.
Como diciendo, ¿para qué seguir escuchando? In fact, for them saying, why should we La listen? misma palabra al It's the día. same word. Oh, ya me cansé de escucharlo, no cambian. I'm tired of hearing it. They never change. ¿Será que estamos viviendo en tiempos como eso? Could we perhaps be living in those kinds of days? Versículo 9 del mismo capítulo donde estamos. Verse 9 of chapter 3. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepienten. The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Iglesia, no te canses de escuchar de que el Señor viene pronto. Church, don't get tired of hearing that Christ is coming soon. Es más, yo te hago un reto. In fact, I have a challenge for you. Todos debemos de estar predicando que el Señor viene pronto. We should all be preaching that Christ is coming soon. Característica número 7, Characteristic number 7, la última que vamos a ver hoy. the final one that we're going to be doing today. En los días de Noé, fue una generación que estaba muerta espiritualmente. In Noah's day, the generation was spiritually dead. Volviendo a Génesis, Returning to Genesis, versículos 11 y 12 del capítulo 6. chapter 6, verses 11 and 12. Recuerde que Jesús hace referencia a esta generación antes de que pasara el diluvio. Remember that Jesus makes reference to this generation before the flood occurs. Y luego la compara a la generación antes del día del rapto. And then he compares them to the generation just before the rapture. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. Como en los días de Noé, As in the days of Noah, dijo Jesús, said Jesus. así será la generación antes de la venida, de su venida. So will be the generation before his second coming. Termino I finish. leyendo dos versículos que nos sirvan de advertencia a nosotros. Reading 2 verses that serve as a warning to us. Y dije nosotros y me incluí a mí. And I said us because I include myself. Pedro nos da esta primera advertencia. Peter gives us the first warning. Segunda de Pedro, capítulo 2. 2 Peter chapter 2. Y voy a estar leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente, And I'm going to be reading from the New Living Translation. pero usted la puede leer en la versión que usted tenga. But you can read it in the King James. the version that you have. Tiempo después, segunda de Pedro 2:6. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como que ejemplo de lo que le sucederá a la gente que viva sin Dios. Later, God condemned the cities of Sodom and Gomorrah and turned them into heaps of ashes. He made them a what? An example of what will happen to ungodly people. Regresemos a segunda de Tesalonicenses. Let's go now to 2 Thessalonians. Capítulo 2. Ahora es Pablo el que nos va a llamar la atención. Chapter 2, and now this is going to be Paul calling to our attention. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 6 y 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está hablando de que hay algo que detiene. Pablo está diciendo,
El trasfondo de lo que está escribiendo es que hay algo que detiene que se manifieste el hombre de iniquidad. Versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. So in 2 Thessalonians chapter 2 verses 6 and 7, Paul is describing a man of iniquity that will be coming before the second. And he says, and now you know what is restraining, that he may be revealed in his own time. For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. ¿Usted sabe quién está deteniendo al hombre de iniquidad? Do you Que know se who is manifieste? pushing back the man of iniquity? Alguien puede decir es el Espíritu Santo. Some can say it's the Holy Spirit. Alguien dice la iglesia. Some can say the church. Las dos respuestas están correctas. Podemos unirle el Espíritu Santo y la iglesia. The two responses are correct, and we can unite the two, the Holy Spirit and the church. Está deteniendo Is a que detaining se manifieste el hombre de pecado. the man of sin to be risen Si up. Jesús está pronto por venir, If Jesus is about to return, ya el hombre de pecado tuvo que haber nacido. then that means the man of sin has to already have been born. Pero la iglesia, But the church, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, todavía tienen una función aquí. still have a function. Todavía hay trabajo que hacer. There's still work to be Todavía done. hay mensaje que predicar. There's still messages to be preached. Todavía hay almas que salvar. There's still souls to be saved. Todavía hay el tiempo de seguir en la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. There's still time to do the work that God has placed in our hands. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? So what will we do, church? La respuesta es trabajar The response should be to work hasta que el día dure until the day comes y vivir and live fielmente faithfully para que no nos coja por sorpresa. so that we are not caught by Porque surprise. como en los días, como vivía la generación de los días de Noé, For as the generation of Noah lived, vivían su vida normal they lived their lives regularly, y les tomó por sorpresa and it took them by el surprise, diluvio. the flood. Así va a ser la generación antes de la venida de Jesucristo por su iglesia. That also will be the generation before the coming of Christ. Cierre sus ojos ahí donde usted está sentado. Close your eyes right where you're seated. Señor, venimos delante de ti. Lord, we come before you. Espíritu Santo, pedimos que nos examines. Holy Spirit, we ask that you examine us. Ayúdanos a ser fieles como fue Noé. Help us to be faithful like Noah. Ayúdanos a entender el llamado que la Escritura nos hace. Help us to understand the calling that Scripture calls us to. Ayúdanos a amar tu venida. Help us to love your coming. Ayúdanos a amar tu regreso. Help us to love your return. Ayúdanos a vivir siendo la luz en medio de la oscuridad que somos. Help us to live being the light in the middle of the darkness as we are. Y Señor, decimos, And Lord, we say, ven, come, ven, come, ven. come. Tú eres nuestro Salvador. You are our Savior. Tú eres nuestro amado. You are our beloved. Ven. Come. Ayúdanos a ser fieles proclamadores de ti. Help us to be faithful preachers of you. Ayúdanos a seguir trabajando incansablemente. Help us to work without ceasing. Danos tu compasión por las almas perdidas. Give us compassion for the lost. Señor, a donde tú nos has puesto y a donde tú nos lleves, Lord, where you have placed us and where you take us. ayúdanos a predicar tu palabra. Help us to preach your Tú word. vienes pronto. You come Tú soon. vienes pronto. You are coming soon. Sí, Yes. ven, Señor Come, Lord. Jesús. Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen and Y el amen. pueblo que anhela que el Señor venga, And the people that desire God to return, dígale, ven, Señor. say, come Lord. Ven, Señor. Come Lord. Ven, Señor.